El desierto de Arizona, un lienzo inmenso de ocre y silencio, ha guardado innumerables secretos bajo su sol implacable y sus noches estrelladas. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde las huellas del pasado son borradas por el viento y la arena, pero donde, paradójicamente, las historias más profundas se aferran con una tenacidad sobrenatural. En 1993, las risas y promesas de Sofía y Ricardo, una joven pareja mexicana con el futuro pintado en sus ojos, se desvanecieron en esta inmensidad. Partieron con la esperanza de un nuevo comienzo, de recorrer caminos lejanos juntos, pero su viaje terminó abruptamente, convirtiéndose en un enigma doloroso que se incrustó en el corazón de sus familias. Su desaparición no fue un mero evento, fue un agujero negro que absorbió la paz, dejando solo preguntas sin respuesta y un vacío insondable. 30 años, 3 décadas de polvo acumulado sobre la esperanza, de sueños rotos que el desierto pareció tragar sin dejar rastro. Para sus seres queridos, cada día era un eco de su ausencia, una tortura silenciosa que se negaba a ceder. La búsqueda incansable se topó una y otra vez con el muro impenetrable del vasto terreno y la indiferencia del tiempo. El caso de Sofía y Ricardo se convirtió en otra estadística, un expediente empolvado en alguna oficina, una historia sin final aparente, condenada al olvido. Pero el desierto, aunque silencioso, rara vez olvida por completo. Tiene una forma peculiar de regurgitar sus verdades más oscuras cuando menos se espera, cuando las circunstancias maduran y el peso de los secretos se vuelve insostenible. Y entonces, desde las profundidades del olvido y bajo el velo de la desolación, emergió el oasis del viajero. No era un oasis de agua y vida, sino un espectro de lo que fue, un motel clausurado, cuyas ruinas parecían haber estado esperando este momento durante décadas. Sus viejas paredes, carcomidas por el sol inclemente, el viento incesante y el abandono, guardaban celosamente no solo el silencio de generaciones de viajeros anónimos, sino un secreto mucho más macabro y escalofriante. Este lugar, un fantasma de lo que alguna vez fue, se alzó de entre las sombras, prometiendo una revelación que desafiaría todo lo que se había imaginado. La curiosidad inherente al ser humano nos impulsa a desenterrar lo oculto, a confrontar las verdades que la historia ha intentado sepultar. ¿Qué misterios encierran los lugares abandonados? ¿Qué susurros se esconden en la quietud de una estructura olvidada? El oasis del viajero no era solo un edificio en ruinas, era un testigo mudo, un cofre de recuerdos oxidados y promesas rotas. Su resurgimiento no solo reabrió una herida antigua, sino que también desató una búsqueda de la verdad que nos confronta con la fragilidad de la vida, la persistencia de la injusticia y la capacidad de los lugares para conservar la memoria de eventos que la humanidad ha intentado borrar. Este motel, un hito desolado en medio de la nada, se convirtió en el epicentro de una verdad más oscura y cruel de lo que nadie pudo haber imaginado. Su existencia misma, su nombre irónico de oasis, contrasta brutalmente con el horror que sus paredes han contenido. Las historias que se esconden tras sus ventanas rotas y sus puertas desvencijadas no son solo relatos de un pasado lejano, sino un testimonio escalofriante de lo que realmente ocurrió. La verdad, aguardando ser desenterrada entre el óxido y los recuerdos sepultados, clama justicia desde la quietud de un lugar que, quizás, nunca debió haber existido. Nos adentraremos en este misterio, no solo para desvelar el destino de Sofía y Ricardo, sino para entender cómo ciertos lugares se convierten en guardianes de los secretos más profundos y cómo la persistencia de la memoria puede, finalmente, exigir su justicia. El enigma que rodea al oasis del viajero y a la pareja desaparecida no es solo una historia de crimen,
sino una profunda reflexión sobre la resiliencia de la memoria, la implacable búsqueda de la verdad y la forma en que el pasado, por mucho que se intente enterrar, siempre encuentra un camino para manifestarse. Nos invita a mirar más allá de la superficie, a escuchar los silencios y a comprender que a veces los lugares más desolados son los que guardan las historias más impactantes y reveladoras. Este viaje nos llevará a explorar no solo los detalles de este caso en particular, sino también las implicaciones más amplias de cómo los misterios sin resolver afectan a las comunidades, a la justicia y a nuestra propia percepción del tiempo y la memoria. Adentrándonos en la esencia de aquel desierto inmenso, es imperativo comprender el telón de fondo que lo transformó en un escenario tan propicio para el misterio y la tragedia. La región fronteriza de Arizona, particularmente en la década de los 90, no era simplemente una línea geográfica. Representaba una compleja intersección de esperanzas y desesperaciones humanas. Era, y sigue siendo, un corredor de tránsito vital, un crisol donde se entrecruzaban los sueños de una vida mejor con la cruda realidad de la travesía. Las rutas, a menudo clandestinas, que serpenteaban por su geografía indómita, eran elegidas por quienes buscaban discreción, por aquellos que preferían la sombra del anonimato a la luz del escrutinio oficial. Estas sendas, aunque tortuosas y plagadas de peligros, prometían un horizonte que, para muchos, justificaba cualquier riesgo. En este particular contexto, la figura del motel de carretera, como el oasis del viajero, adquiere una resonancia especial. Estos establecimientos nacieron en la era dorada del automóvil, diseñados para ofrecer un breve respiro a los viajeros que cruzaban vastas distancias. Sin embargo, en zonas tan remotas y cercanas a la frontera, su función trascendía la mera hospitalidad. Se convertían en puntos de encuentro furtivos, en refugios temporales para quienes evitaban las miradas curiosas, o simplemente en paradas estratégicas en largos y arriesgados trayectos. La proliferación de estos paradores en el corredor fronterizo respondía a una demanda específica, la necesidad de un lugar donde pasar desapercibido, aunque solo fuera por unas horas antes de continuar un camino incierto. El año 1993, cuando Sofía y Ricardo se desvanecieron, se situaba en un momento de ebullición socioeconómica. México experimentaba presiones económicas significativas, mientras que Estados Unidos ofrecía un espejismo de prosperidad. Este contraste alimentaba flujos migratorios intensos, a menudo facilitados por redes de coyotes que prometían paso seguro a cambio de sumas exorbitantes. La vulnerabilidad de los migrantes era extrema. Despojados de sus derechos en tierra extraña, se convertían en presa fácil de la explotación, la extorsión y, en el peor de los casos, la violencia. La precariedad de su situación significaba que una desaparición en el desierto, lejos de la vigilancia y la burocracia, podía pasar desapercibida o, peor aún, ser minimizada por las autoridades. Con el paso del tiempo, muchos de estos moteles fronterizos cayeron en el olvido, víctimas de cambios en la infraestructura vial y la evolución de los patrones de viaje. Las nuevas autopistas interestatales desviaron el tráfico de las rutas secundarias, dejando a establecimientos como el oasis del viajero aislados y sin clientela. La decadencia económica y la falta de mantenimiento transformaron lo que alguna vez fue un refugio en una ruina. ¿Alguna vez se han preguntado cómo un lugar funcional se transmuta en un fantasma de cemento y óxido? Es un proceso lento, implacable, donde cada ladrillo desprendido y cada ventana rota se convierte en un testimonio de abandono. Este declive no solo selló su destino comercial, sino que inadvertidamente lo convirtió en una cápsula del tiempo, un relicario de sombras perfecto para custodiar verdades incómodas. La transformación de estas estructuras en desolados monumentos al pasado
Las dotó de una cualidad peculiar. Se volvieron imanes para lo oculto. Lejos de la vigilancia, estos esqueletos de concreto y acero se convirtieron en santuarios improvisados para actividades ilícitas, o simplemente en lugares donde el tiempo se detuvo, permitiendo que las historias más oscuras fermentaran sin interrupción. El oasis del viajero no fue una excepción. Su progresivo deterioro, su aislamiento y el aura de misterio que lo rodeaba, lo convirtieron en un lienzo en blanco para la imaginación y, lamentablemente, en un escenario ideal para que un evento tan sombrío como la desaparición de Sofía y Ricardo pudiera quedar sepultado bajo capas de arena y silencio, esperando el momento justo para resurgir. Así, la relevancia del oasis del viajero no radica únicamente en su función original como parador de carretera, sino en su evolución hacia un guardián silencioso de una verdad postergada. Su abandono, resultado de factores económicos y geográficos, lo convirtió en un espacio liminal, un umbral entre el mundo de los vivos y el de los secretos inconfesables. Comprender esta génesis de su existencia, desde su propósito inicial hasta su declive, nos permite apreciar cómo un lugar aparentemente insignificante puede convertirse en el epicentro de una revelación monumental, un punto de inflexión donde el pasado finalmente se niega a permanecer enterrado. El destino de Sofía y Ricardo, sellado en aquel vasto desierto, se convirtió en un expediente frío, un archivo estancado en el limbo de lo irresoluble durante décadas. En 1993, las herramientas investigativas disponibles para un caso de desaparición en una zona tan remota eran, en comparación con las actuales, rudimentarias. Las búsquedas se basaban primordialmente en patrullajes terrestres extensivos, el rastreo de huellas visibles y entrevistas a posibles testigos en un área con escasa población. La capacidad de procesamiento de pruebas forenses era limitada. El ADN, aunque ya conocido, no poseía la sofisticación ni la velocidad de análisis que hoy consideramos estándar. Los sistemas de información geográfica, SEIGE, y los satélites de alta resolución, que ahora mapean cada centímetro cuadrado con precisión milimétrica, eran inexistentes o inaccesibles para investigaciones de rutina. Esto significaba que cualquier indicio sutil, cualquier anomalía en el terreno o estructura que no fuera obvia a simple vista, podía pasar desapercibida, condenando la verdad a permanecer oculta bajo la superficie del olvido. El oasis del viajero, con su arquitectura típica de los moteles de carretera de mediados del siglo XX, presentaba características particulares que lo hacían un custodio ideal para secretos. Muchos de estos edificios se construían con cimientos de losa o sótanos parciales, a menudo con sistemas de fontanería y alcantarillados subterráneos que conformaban una red oculta bajo la vista. Las paredes de concreto y ladrillo, robustas y diseñadas para resistir las inclemencias del clima desértico, también creaban compartimentos estancos, espacios entre muros o bajo pisos, que con el tiempo y el abandono podían convertirse en depósitos involuntarios de cualquier cosa que se quisiera esconder. Pensemos en las losas de hormigón, los pozos ciegos antiguos o incluso las fosas sépticas fuera de uso, elementos que no solo son difíciles de inspeccionar sin equipo especializado, sino que también ofrecen un entorno relativamente estable para la preservación de ciertos tipos de evidencia biológica o material, protegiéndolos de la degradación ambiental más agresiva. La resurrección de este caso y la posibilidad de desentrañar su misterio se fundamenta en los avances vertiginosos de la ciencia forense. Imaginen la evolución del análisis de ADN, de requerir muestras de tamaño considerable y en condiciones óptimas,
a la capacidad actual de perfilar genéticamente a partir de cantidades ínfimas de material, incluso degradado por el tiempo y la exposición. Las técnicas como el Ground Penetrating Radar, GPR, que permite ver bajo tierra sin excavar, o los escáneres láser 3D para la reconstrucción de escenas, transforman la investigación de sitios abandonados. Estos métodos permiten identificar alteraciones en el subsuelo, cavidades o restos humanos sin perturbar el contexto, una ventaja inestimable cuando se trabaja con un lugar que ha permanecido intocado durante décadas. La aplicación de luminol de tercera generación, capaz de detectar trazas de sangre lavada hace años, o la microscopía electrónica de barrido para analizar fibras y partículas minúsculas, son ejemplos de cómo la tecnología ha acortado la distancia entre un crimen y su resolución, incluso después de un lapso de 30 años. La durabilidad de la evidencia en un entorno desértico, paradójicamente, puede jugar a favor de la justicia. Aunque las condiciones extremas pueden acelerar la descomposición de tejidos blandos, la aridez y las temperaturas fluctuantes también pueden momificar restos orgánicos o preservar materiales inorgánicos. Restos óseos, por ejemplo, pueden perdurar por siglos, y su análisis antropológico moderno puede revelar detalles sobre la edad, el sexo, traumas e incluso la dieta de una persona. Objetos personales como joyas, botones metálicos o fragmentos de ropa sintética resisten la degradación mucho mejor que la materia orgánica. Incluso los suelos, con su composición mineral y microbiana, pueden retener información crucial, como residuos químicos o la alteración de la flora, que un análisis geoforense detallado puede interpretar. Cada partícula, cada fibra, cada residuo se convierte en un fragmento de la narrativa, un silencioso testigo que aguardó pacientemente su momento para hablar. Ahora bien, ¿cómo se aborda la reactivación de un caso frío de esta magnitud? La clave reside en la reevaluación sistemática de toda la información existente bajo una nueva luz y con nuevas herramientas. Esto implica digitalizar y reanalizar los antiguos expedientes, buscar inconsistencias o pistas pasadas por alto, y aplicar bases de datos genéticas y dactilares actualizadas. Se forman unidades especializadas en casos fríos, compuestas por detectives, científicos forenses y analistas de comportamiento criminal que aportan perspectivas frescas y metodologías avanzadas. La tecnología permite correlacionar datos de diferentes fuentes, identificar patrones que antes eran invisibles y, en última instancia, reconstruir una secuencia de eventos con una precisión antes inalcanzable. Es un proceso metódico, casi arqueológico, donde cada capa de tiempo y cada fragmento de información se examina con la esperanza de que finalmente las piezas encajen y revelen la verdad que el desierto ha guardado celosamente. Este meticuloso trabajo es la única vía para que el eco de aquellas risas y promesas pueda, al fin, encontrar su resolución. El dolor de una desaparición, cuando se prolonga por décadas sin respuesta, trasciende la esfera personal de la familia para incrustarse en el tejido social con una profundidad insospechada. La historia de Sofía y Ricardo, lejos de ser un mero incidente aislado, resuena como un eco de las innumerables vidas truncadas y los sueños desvanecidos en la vasta frontera. La ausencia ambigua que experimentaron sus seres queridos, esa tortura de no saber si están vivos o muertos, crea una herida psicológica que no cicatriza, una especie de duelo perpetuo que se hereda de generación en generación. Este tipo de sufrimiento, que desafía las etapas tradicionales del luto, pone de manifiesto la necesidad intrínseca del ser humano por la certeza, por el cierre, para poder reconstruir un futuro sobre cimientos firmes.
Es un recordatorio palpable de cómo la incertidumbre puede devorar la paz familiar y proyectar una sombra persistente sobre la existencia. Asimismo, la persistencia de un misterio como este, especialmente cuando involucra a individuos en situaciones de vulnerabilidad, tiene profundas implicaciones en la confianza que las comunidades depositan en sus instituciones. Cuando los sistemas de justicia no logran ofrecer respuestas, cuando las investigaciones se estancan y los casos se enfrían, se erosiona la fe en la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos o a quienes transitan por su territorio. Para las poblaciones migrantes, que a menudo ya se sienten marginadas y desprotegidas, un caso sin resolver puede solidificar la percepción de que sus vidas tienen menos valor, que su sufrimiento es invisible o menos digno de atención. Este vacío de justicia no solo perpetúa el dolor individual, sino que también alimenta un sentimiento colectivo de desamparo, subrayando la urgencia de establecer mecanismos que aseguren que ninguna vida sea considerada prescindible, sin importar su origen o condición. Mirando más allá del drama humano inmediato, la propia existencia del oasis del viajero, como un lugar abandonado, nos invita a reflexionar sobre cómo los espacios físicos actúan como inadvertidos custodios de la memoria colectiva. Un edificio en ruinas, carcomido por el tiempo y el olvido, no es solo un montón de escombros, es un artefacto cultural que encierra capas de historias, tanto las cotidianas como las extraordinarias. La decadencia arquitectónica de un motel de carretera, que alguna vez fue un refugio o un punto de paso, se convierte en una metáfora de la desatención social, de cómo ciertos relatos son relegados al margen hasta que una circunstancia fortuita los trae de vuelta a la luz. Nos hace cuestionar qué otras verdades permanecen sepultadas bajo el polvo de la indiferencia en tantos otros sitios olvidados, esperando el momento de ser descubiertas y de que sus ecos resuenen nuevamente. Por consiguiente, la resolución de un caso de esta magnitud, después de un lapso tan prolongado, podría trascender la mera justicia individual para convertirse en un catalizador de cambios sistémicos. Un desenlace claro podría impulsar a las autoridades a reevaluar y fortalecer los protocolos de investigación transfronteriza y la colaboración internacional en casos de personas desaparecidas. La identificación de fallas o lagunas en las respuestas iniciales podría conducir a la implementación de políticas más proactivas y sensibles para proteger a los migrantes y a otros grupos vulnerables que cruzan fronteras, garantizando que sus desapariciones no se desvanezcan en el silencio administrativo. No se trata solo de cerrar un expediente, sino de aprender lecciones cruciales que eviten que tragedias similares se repitan y queden impunes en el futuro, forjando un camino hacia una mayor equidad y responsabilidad. Finalmente, el renovado interés en la historia de Sofía y Ricardo, 30 años después, subraya una verdad fundamental sobre la condición humana: la negativa a permitir que una vida se borre sin dejar rastro. Es una manifestación de la resiliencia del espíritu humano, que se aferra a la esperanza de la verdad y la justicia, incluso cuando el tiempo y las adversidades conspiran para sofocarla. Este empeño en desenterrar el pasado, en dar voz a quienes fueron silenciados por las circunstancias, es un testimonio de que cada existencia posee un valor intrínseco, una narrativa que merece ser contada y reconocida. La búsqueda de la verdad, por dolorosa que sea, es un acto de profunda humanidad que reafirma la conexión entre el pasado y el presente, y nos recuerda que el eco de las promesas nunca se disuelve por completo mientras haya alguien dispuesto a escuchar. A menudo, en la narrativa popular y, lamentablemente, en ciertos círculos de investigación, persiste la idea errónea de que las desapariciones en zonas fronterizas
especialmente las que involucran a migrantes, son un resultado casi inevitable de las duras condiciones del terreno o de decisiones personales. Se tiende a simplificar el drama humano, asumiendo que el desierto es el único culpable, o que aquellos que emprenden el viaje simplemente se pierden o se desvían. Esta perspectiva, sin embargo, deshumaniza la tragedia y oscurece la posibilidad de una intervención maliciosa. No podemos permitir que la frecuencia de estos incidentes nuble nuestra capacidad para distinguir entre un accidente desafortunado y un acto deliberado de violencia. El caso de Sofía y Ricardo, al estar vinculado a una estructura específica como el oasis del viajero, desafía directamente esta simplificación, obligándonos a mirar más allá de la fatalidad geográfica hacia la sombra de la intencionalidad humana. Existe también una extendida falacia de que, después de 3 décadas, cualquier rastro de un suceso se desvanece por completo. La cultura popular, con sus representaciones de la descomposición rápida y total, a menudo nos lleva a creer que el tiempo es el enemigo insuperable de la evidencia forense. No obstante, en un entorno como el desierto, y en particular dentro de la microclima de un edificio abandonado, la realidad puede ser sorprendentemente diferente. Las condiciones áridas pueden actuar como un poderoso agente de preservación, momificando tejidos blandos o protegiendo huesos y objetos inorgánicos de la degradación acelerada. Imaginen el interior sellado de un cuarto, donde la ausencia de luz solar directa, la baja humedad y la relativa estabilidad térmica, junto con la alcalinidad del concreto o la protección contra carroñeros, pueden crear una cápsula del tiempo inesperadamente eficaz para ciertos tipos de pruebas. Así, el paso de los años, aunque desafiante, no siempre equivale a la obliteración completa de la verdad. Otro punto de controversia radica en los sesgos iniciales de la investigación. Cuando una pareja joven inmigrante desaparece, la primera hipótesis, lamentablemente común, suele ser la de una fuga voluntaria o un accidente, especialmente si no hay una escena del crimen evidente. Esta presunción inicial puede llevar a una pérdida crítica de lo que en el ámbito forense se conoce como la hora dorada, ese lapso crucial inmediatamente posterior a un evento donde la evidencia es más abundante y menos comprometida. La falta de un procesamiento inmediato y exhaustivo de la zona, quizás debido a la lejanía o a la percepción de que el caso carecía de prioridad, pudo haber permitido que pruebas vitales se degradaran o fueran inadvertidamente destruidas. Ahora, consideren cómo esta omisión inicial complica exponencialmente cualquier esfuerzo posterior por reconstruir los hechos, obligando a los investigadores a trabajar con fragmentos y suposiciones que podrían haber sido corroborados o descartados con facilidad en su momento. Además, la complejidad jurisdiccional en la frontera es un laberinto que puede ahogar la justicia. La superposición de responsabilidades entre agencias policiales locales, del condado, estatales y federales, sin mencionar las implicaciones internacionales, crea un escenario propicio para la fragmentación de la información y la falta de coordinación. Un caso que involucra a ciudadanos de otro país desaparecido en un estado fronterizo puede caer en las grietas entre diferentes mandatos y prioridades. ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién asigna los recursos? La respuesta a menudo es difusa y esta ambigüedad puede ser fatal para la resolución de un misterio. La burocracia, lejos de ser un mero inconveniente, se convierte en un obstáculo formidable que puede perpetuar el silencio, incluso cuando la evidencia clama por ser escuchada. Finalmente, la revelación del oasis del viajero, después de tantos años, plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántos otros oasis existen ocultando verdades similares simplemente porque las circunstancias no han conspirado para sacarlos a la luz?
La aparición de este motel no es solo el resurgimiento de un lugar, sino la reencarnación de un desafío para la justicia, una prueba de que el tiempo solo entierra lo que se le permite enterrar. Esta persistencia de los secretos, esperando el momento justo para emerger, nos obliga a cuestionar la eficacia de los sistemas que deberían proteger a los más vulnerables y a preguntarnos qué tan profundo debemos excavar para que el eco de las risas y las promesas finalmente encuentre su resonancia en la verdad. Después de explorar las sombras y las complejidades que envuelven un misterio tan arraigado, nos encontramos ante el umbral de una revelación. Pero más allá de los detalles específicos de un hallazgo, ¿qué significado profundo encierra el acto mismo de traer a la luz una verdad largamente sepultada? La emergencia de lo oculto, tras un silencio de décadas, es una afirmación rotunda de que la memoria tiene una persistencia inquebrantable, una capacidad casi mística para manifestarse cuando menos se espera. No se trata meramente de añadir un capítulo a un expediente, sino de validar la existencia de quienes fueron olvidados, de reconocer que su historia, por más que intentara ser borrada, jamás se disolvió por completo en el éter. La necesidad humana de hallar un punto final es una fuerza motriz poderosa, una búsqueda intrínseca de orden en el caos de la incertidumbre. Para las familias que han vivido bajo el velo de la ausencia ambigua, el descubrimiento de la verdad, por dolorosa que sea, representa la oportunidad de transitar del limbo a la realidad. Es la posibilidad de poner nombre al vacío, de construir una narrativa, por fragmentada que resulte, que les permita al fin iniciar un proceso de duelo auténtico. Esta resolución no solo impacta en el ámbito legal, sino que resuena en las profundidades del espíritu, otorgando una paz anhelada que solo el conocimiento puede conceder, liberando a los corazones de una espera perpetua. La historia de Sofía y Ricardo, y de tantos otros cuya voz fue silenciada, es un testimonio conmovedor de la tenacidad del espíritu humano. Nos recuerda que la esperanza, aunque a veces tenue, puede arder durante generaciones, alimentando la incansable búsqueda de justicia y la renuencia a aceptar el olvido como destino final. Es un tributo a la resiliencia de quienes se niegan a dejar que un ser querido se convierta en una mera estadística, a aquellos que, contra todo pronóstico, mantienen viva la llama de la memoria, demostrando que el amor y la determinación pueden trascender la barrera del tiempo y el aparente mutismo del mundo. Consideremos, además, cómo ciertos lugares, lejos de ser simples escenarios pasivos, se transforman en repositorios silenciosos de la experiencia humana. El oasis del viajero, con sus muros desgastados y su atmósfera cargada de pasado, se erige como un monumento involuntario a las vidas que cruzaron su umbral, a las historias que se tejieron y deshilacharon entre sus estancias. Estos espacios, abandonados por la mano del hombre, adquieren una especie de conciencia inherente, guardando ecos y vibraciones que solo esperan el momento propicio para revelar sus secretos. Nos invitan a mirar más allá de la superficie, a percibir las capas invisibles de la historia que se adhieren a la materia, a comprender que el entorno físico es un testigo perpetuo de nuestra existencia. Por ende, este tipo de revelaciones nos impele a una reflexión más amplia sobre nuestra responsabilidad colectiva. ¿Estamos prestando suficiente atención a las narrativas que permanecen en la oscuridad? ¿Somos lo suficientemente diligentes en nuestra búsqueda de la verdad para todos, sin distinción de origen o circunstancia? La aparición de un misterio resuelto después de tanto tiempo es un recordatorio contundente de que ninguna vida es insignificante y que cada historia merece ser escuchada y reconocida. Nos confronta con la idea de que la justicia no tiene fecha de caducidad
y que su búsqueda es un imperativo ético que define la esencia de una sociedad compasiva. Finalmente, este viaje a través de un enigma de décadas nos deja con una invitación perpetua a la curiosidad y al pensamiento crítico. Nos desafía a cuestionar las verdades aceptadas, a indagar más allá de lo evidente y a reconocer que el mundo está lleno de historias no contadas, esperando ser descubiertas por mentes inquisitivas. ¿Cuántas otras verdades aguardan su momento para emerger de las sombras, escondidas en rincones olvidados o en los pliegues del tiempo? La persistencia de la memoria, la tenacidad de la esperanza y la inquebrantable búsqueda de la verdad son los pilares sobre los que se construye nuestro entendimiento del pasado y, por extensión, nuestro camino hacia un futuro más justo y consciente. El eco de tragedias, como la de Sofía y Ricardo, no se desvanece en el aire. Más bien, se transforma en una vibración sutil, pero innegable, en el subconsciente colectivo de una sociedad. Esta resonancia ineludible nos fuerza a confrontar una cuestión fundamental. ¿Cuál es nuestra obligación moral ante las historias incompletas, ante las vidas que parecen haberse disuelto en el anonimato? No se trata solo de la búsqueda de respuestas para una familia en particular, sino de una afirmación del valor inherente de cada existencia, un recordatorio de que la verdad, por dolorosa que sea, es un pilar fundamental para la integridad de cualquier comunidad. Es un principio rector que nos impulsa a desenterrar lo que el tiempo y la indiferencia han intentado sepultar. El compromiso de quienes persiguen estas verdades, a menudo sin recompensa inmediata y enfrentando décadas de obstáculos, es un testamento a la tenacidad del espíritu humano. Piensen en los investigadores de casos fríos, en los analistas forenses o en los voluntarios que dedican su vida a descifrar enigmas olvidados. Su labor no es un simple ejercicio de lógica o ciencia, es un acto de empatía profunda, una promesa tácita de que el silencio no prevalecerá. Este tipo de dedicación subraya una verdad más amplia. La curiosidad, cuando se alía con la compasión, se convierte en una fuerza imparable, capaz de penetrar las capas más densas del tiempo y la desolación. La lección que emana de sucesos como el del oasis del viajero trasciende la mera curiosidad por el macabro. Nos instruye sobre la intrincada red de factores que pueden converger para crear un misterio tan profundo. Nos obliga a examinar no solo el qué y el cómo, sino el por qué y el qué nos dice esto sobre nosotros mismos. Estos casos nos sirven como espejos, reflejando las vulnerabilidades de nuestra sociedad, las fallas en nuestros sistemas y la capacidad humana para la crueldad, pero también para la perseverancia en la búsqueda de la luz. Nos invitan a una introspección colectiva sobre cómo podemos construir un futuro donde menos historias queden inconclusas. Consideren además cómo la revelación de secretos guardados por tanto tiempo puede catalizar un cambio en la percepción pública. Un caso resuelto, aunque sea después de décadas, tiene el poder de humanizar las estadísticas, de poner un rostro y una historia a las cifras abstractas de personas desaparecidas. Esto, a su vez, puede generar una ola de apoyo y recursos para otras investigaciones similares, impulsando reformas en la forma en que se abordan los casos de larga data. La historia de Sofía y Ricardo, al encontrar su voz, se convierte en un faro para otros, demostrando que la esperanza de la verdad nunca debe ser abandonada, sin importar cuán oscuro sea el túnel. Incluso cuando se desvela un secreto, la verdad rara vez es un monolito inmutable. Es más bien un paisaje en constante evolución, invitándonos a una exploración perpetua. Cada nueva pieza de evidencia, cada testimonio rescatado del olvido añade una nueva capa a la comprensión, a menudo redefiniendo lo que creíamos saber. Esta naturaleza dinámica de la verdad nos enseña que el aprendizaje no tiene fin,
que siempre hay más por descubrir, más matices por comprender. Nos impulsa a mantener una mente abierta, a cuestionar nuestras suposiciones y a abrazar la complejidad inherente a la condición humana. Así, la historia del oasis del viajero y sus secretos, al ser finalmente expuesta, no solo cierra un capítulo, sino que abre muchos otros. Nos insta a reflexionar sobre los innumerables lugares olvidados que aún guardan verdades, sobre las voces que aún claman por ser escuchadas y sobre el poder transformador de la persistencia humana. ¿Qué otros ecos aguardan su momento para emerger de las sombras, esperando que nuestra curiosidad y nuestra compasión los traigan a la luz? La búsqueda de la verdad es, en esencia, un viaje sin fin, un recordatorio constante de que el conocimiento es nuestra herramienta más potente para la justicia y la comprensión. El eco de tragedias, como la de Sofía y Ricardo, no se desvanece en el aire, más bien se transforma en una vibración sutil, pero innegable, en el subconsciente colectivo de una sociedad. Esta resonancia ineludible nos fuerza a confrontar una cuestión fundamental. ¿Cuál es nuestra obligación moral ante las historias incompletas, ante las vidas que parecen haberse disuelto en el anonimato? No se trata solo de la búsqueda de respuestas para una familia en particular, sino de una afirmación del valor inherente de cada existencia, un recordatorio de que la verdad, por dolorosa que sea, es un pilar fundamental para la integridad de cualquier comunidad. Es un principio rector que nos impulsa a desenterrar lo que el tiempo y la indiferencia han intentado sepultar. El compromiso de quienes persiguen estas verdades, a menudo sin recompensa inmediata y enfrentando décadas de obstáculos, se erige como un testamento a la tenacidad del espíritu humano. Piensen en los investigadores de casos fríos, en los analistas forenses o en los voluntarios que dedican su vida a descifrar enigmas olvidados. Su labor no es un simple ejercicio de lógica o ciencia, es un acto de empatía profunda, una promesa tácita de que el silencio no prevalecerá. Este tipo de dedicación subraya una verdad más amplia. La curiosidad, cuando se alía con la compasión, se convierte en una fuerza imparable, capaz de penetrar las capas más densas del tiempo y la desolación. La lección que emana de sucesos como el del oasis del viajero trasciende la mera curiosidad por el macabro. Nos instruye sobre la intrincada red de factores que pueden converger para crear un misterio tan profundo. Nos obliga a examinar no solo el qué y el cómo, sino el por qué y el qué nos dice esto sobre nosotros mismos. Estos casos nos sirven como espejos, reflejando las vulnerabilidades de nuestra sociedad, las fallas en nuestros sistemas y la capacidad humana para la crueldad, pero también para la perseverancia en la búsqueda de la luz. Nos invitan a una introspección colectiva sobre cómo podemos construir un futuro donde menos historias queden inconclusas. Más aún, la revelación de secretos guardados por tanto tiempo puede catalizar un cambio en la percepción pública. Un caso resuelto, aunque sea después de décadas, tiene el poder de humanizar las estadísticas, de poner un rostro y una historia a las cifras abstractas de personas desaparecidas. Esto, a su vez, puede generar una ola de apoyo y recursos para otras investigaciones similares, impulsando reformas en la forma en que se abordan los casos de larga data. La historia de Sofía y Ricardo, al encontrar su voz, se convierte en un faro para otros, demostrando que la esperanza de la verdad nunca debe ser abandonada, sin importar cuán oscuro sea el túnel. Incluso cuando se desvela un secreto, la verdad rara vez es un monolito inmutable. Es más bien un paisaje en constante evolución, invitándonos a una exploración perpetua. Cada nueva pieza de evidencia,
Cada testimonio rescatado del olvido añade una nueva capa a la comprensión, a menudo redefiniendo lo que creíamos saber. Esta naturaleza dinámica de la verdad nos enseña que el aprendizaje no tiene fin, que siempre hay más por descubrir, más matices por comprender. Nos impulsa a mantener una mente abierta, a cuestionar nuestras suposiciones y a abrazar la complejidad inherente a la condición humana. De este modo, la historia del oasis del viajero y sus secretos, al ser finalmente expuesta, no solo cierra un capítulo, sino que abre muchos otros. Nos insta a reflexionar sobre los innumerables lugares olvidados que aún guardan verdades, sobre las voces que aún claman por ser escuchadas y sobre el poder transformador de la persistencia humana. ¿Qué otros ecos aguardan su momento para emerger de las sombras, esperando que nuestra curiosidad y nuestra compasión los traigan a la luz? La búsqueda de la verdad es, en esencia, un viaje sin fin, un recordatorio constante de que el conocimiento es nuestra herramienta más potente para la justicia y la comprensión. La resonancia de estas tragedias, lejos de ser un mero eco en el ámbito privado, se incrusta en la urdimbre misma del contrato social, forzándonos a una introspección colectiva sobre la solidez de nuestros cimientos éticos. ¿Qué sucede con la cohesión de una comunidad cuando las sombras de lo irresoluto se ciernen persistentemente sobre ella? La confianza mutua, ese pegamento invisible que une a los ciudadanos, se debilita. Cuando los mecanismos destinados a proteger y a impartir justicia fallan en proporcionar respuestas, se genera una fisura profunda en la fe pública, no solo en las instituciones, sino en la promesa tácita de que la sociedad velará por sus miembros. Una comunidad que permite que sus historias se deshilachen en el silencio, sin un esfuerzo sostenido por anudar los cabos sueltos, corre el riesgo de desdibujar su propia identidad moral. Por consiguiente, la falta de resolución en casos de desaparición prolongada no solo perpetúa el sufrimiento individual, sino que también alimenta un archivo colectivo de ausencia, un inventario no oficial de historias inconclusas que pesan sobre la conciencia de una nación. Este código de silencio tácito o la incapacidad para desentrañar lo oculto puede distorsionar la narrativa histórica de un lugar, creando lagunas que son llenadas con especulaciones, mitos o, peor aún, con la indiferencia. Es como si una parte del alma colectiva quedara suspendida en el tiempo, incapaz de avanzar plenamente hasta que esas verdades sean reconocidas. La negación o el olvido forzado de estas narrativas no solo es una injusticia para las víctimas, sino una amputación de la memoria histórica, impidiendo una comprensión completa del pasado y, por ende, una construcción más íntegra del futuro. Adicionalmente, en la ausencia de respuestas oficiales, la esfera cultural y artística a menudo asume el papel de guardiana de la memoria y vehículo de la protesta silenciosa. Las desapariciones, al convertirse en temas de canciones, poemas, obras de teatro o murales, trascienden el ámbito de la noticia para incrustarse en el imaginario colectivo como símbolos de injusticia. Estas expresiones artísticas no solo mantienen viva la llama de la remembranza, sino que también actúan como catalizadores para el diálogo social, obligando a la sociedad a confrontar lo que prefiere ignorar. ¿Se han detenido a pensar cómo una melodía o una imagen pueden comunicar el dolor y la demanda de justicia de una manera que los informes oficiales rara vez logran? Es un testimonio elocuente de cómo el arte se convierte en un refugio para la verdad cuando los canales convencionales se cierran o se muestran insuficientes. Más allá de la esfera de la familia directa, la incertidumbre prolongada sobre el destino de seres queridos puede generar una especie de trauma vicario en la sociedad.
afectando incluso a quienes no tienen un vínculo personal con las víctimas. La existencia de fantasmas en la conciencia colectiva, de vidas que se desvanecieron sin explicación, puede erosionar el sentido de seguridad y la percepción de un orden justo. Se instala una inquietante sensación de vulnerabilidad generalizada. Si esto les sucedió a ellos, ¿quién garantiza que no nos sucederá a nosotros o a nuestros seres queridos? Esta sombra de desasosiego subraya la imperiosa necesidad de que la sociedad en su conjunto asuma una responsabilidad activa en la búsqueda de la verdad, no solo por las víctimas, sino por su propia salud psicosocial. Así pues, la obligación moral no se limita a lamentar las pérdidas, sino que se extiende a la implementación de mecanismos proactivos que garanticen que ninguna historia se pierda en el abismo del olvido. Esto implica desde el apoyo a iniciativas ciudadanas de búsqueda y documentación, hasta la promoción de políticas públicas que fortalezcan la investigación de casos fríos y la colaboración interinstitucional transfronteriza. La justicia, en este contexto, no es solo la aplicación de la ley, sino la restauración de la dignidad y la reafirmación de que cada vida es valiosa y merece ser contada. La persistencia en la búsqueda, incluso después de décadas, es un acto de resistencia contra la indiferencia, una declaración de que la humanidad no permitirá que las sombras del pasado dicten el presente ni obscurezcan el futuro. La emergencia de la verdad, tras décadas de silencio, raramente se manifiesta como un simple alivio catártico. Más bien, a menudo introduce una paradoja emocional compleja. No es una puerta que se cierra definitivamente, sino una ventana que se abre a un paisaje antes inimaginable, trayendo consigo una nueva clase de peso. Para quienes han vivido en la nebulosa de la incertidumbre, el conocimiento preciso de los eventos, por brutal que resulte, puede reconfigurar el dolor, transformándolo de una agonía difusa a una herida con contornos definidos. Esta nueva claridad no elimina el sufrimiento, pero le confiere una forma, permitiendo que la aflicción se asiente en un terreno más firme, aunque éste sea el de una tragedia innegable. La revelación, en este sentido, no es tanto un fin como un nuevo comienzo en el proceso de asimilación y comprensión. Consideremos además la metamorfosis de un lugar como el oasis del viajero. Una vez un simple parador de carretera, luego una ruina abandonada, y ahora, tras el descubrimiento de sus secretos, se transfigura en un espacio liminal. Dejó de ser un mero conjunto de escombros para convertirse en un sitio de memoria, casi un santuario de la verdad. Su decadencia física, antes signo de olvido, ahora parece haber sido una paciente espera, una cáscara que resguardaba una historia que clamaba por ser contada. Este cambio de percepción es profundo. Lo que antes se veía con indiferencia, ahora se observa con una mezcla de reverencia y horror, como un punto focal donde el velo entre el pasado oculto y el presente revelado se ha rasgado. La estructura, en sí misma, adquiere una voz, una presencia que antes no poseía. Por otra parte, la responsabilidad de quienes finalmente desentierran y narran estas verdades es monumental. Aquellos dedicados a los casos fríos y los medios que difunden sus hallazgos cargan con el delicado deber de manejar una historia que es, por naturaleza, profundamente personal y traumática. No se trata únicamente de presentar hechos. Es imperativo tejer la narrativa con una sensibilidad que honre a las víctimas y a sus familias, evitando la explotación sensacionalista del dolor ajeno. La forma en que se comunica una verdad tan cruda puede influir significativamente en el impacto que tiene sobre los afectados y en la percepción pública. La ética en la revelación de estos misterios se convierte en un faro, guiando el camino a través de aguas turbulentas de la información. Ahora bien,
La persistencia de un misterio por 30 años y su eventual resolución nos invita a una reflexión filosófica sobre la naturaleza del tiempo mismo. ¿Es el tiempo un mero transcurso lineal o posee una cualidad cíclica donde los ecos del pasado resuenan hasta que se les presta atención? Parece que, en ocasiones, el tiempo actúa como un agente conservador, un custodio paciente que aguarda las condiciones propicias para liberar sus secretos. No solo degrada, sino que también protege, enmarcando ciertos eventos hasta que la tecnología o la tenacidad humana alcanzan la madurez necesaria para desvelarlos. Esta interacción entre el tiempo y la verdad nos sugiere que, aunque el reloj avance inexorablemente, la esencia de los acontecimientos puede permanecer inalterada, esperando su momento para irrumpir en la conciencia colectiva. Finalmente, la capacidad humana para construir una narrativa, incluso a partir de la fragmentación y la tragedia, es un testimonio de nuestra incesante búsqueda de significado. En el caso de Sofía y Ricardo, la verdad, una vez conocida, permite que sus vidas y su destino se inscriban finalmente en el gran tapiz de la historia, no como un vacío, sino como una historia completa, por dolorosa que sea. Este acto de narrar, de reconstruir, es una forma intrínseca de afirmar la existencia, de dar voz a quienes fueron silenciados y de encontrar un sentido, por tenue que sea, en el corazón de la desolación. La mente humana anhela la coherencia, y la verdad, aunque dura, ofrece esa estructura fundamental para comprender y eventualmente para recordar con propósito. Reflexionando sobre esta travesía intelectual que hemos emprendido, nos encontramos en una encrucijada donde los hilos dispersos de la historia, la ciencia y la experiencia humana comienzan a tejerse en una trama más coherente. Hemos discernido cómo el paso implacable del tiempo, lejos de ser siempre un agente de olvido, puede paradójicamente convertirse en un custodio silencioso, preservando esencias que aguardan el momento propicio para emerger. La quietud de un lugar abandonado, que a primera vista podría parecer un lienzo en blanco para la desolación, se revela como un palimpsesto donde cada capa de polvo y óxido oculta y a la vez protege las huellas de lo que una vez fue. Es como si el desierto mismo, con su vastedad indiferente, hubiera conspirado para encapsular un fragmento de vida, esperando que la curiosidad humana y la tenacidad de la justicia lo desenterraran. En este punto del recorrido, la comprensión de cómo los contextos socioeconómicos y geográficos actúan como telones de fondo para los dramas personales cobra una relevancia particular. Los senderos elegidos por la esperanza a menudo se entrecruzan con los caminos de la vulnerabilidad, creando intersecciones donde la precariedad de la condición humana se expone a fuerzas implacables. La arquitectura misma de ciertos espacios, concebida para un propósito mundano, puede, sin intención, transformarse en el escenario de eventos extraordinarios, convirtiéndose en el epicentro de un enigma. Así, un simple refugio en la carretera muta en un testigo mudo, sus paredes envejecidas, absorbiendo los susurros y los silencios de una era, esperando pacientemente el momento de confesar sus secretos. A la luz de estas consideraciones, la capacidad de la tecnología moderna y la persistencia inquebrantable de la búsqueda humana se erigen como faros en la penumbra. Hemos vislumbrado cómo la evolución de las herramientas de análisis, combinada con una voluntad indomable de no dejar que una vida se desvanezca sin rastro, puede perforar décadas de oscuridad. Es una demostración de que la verdad, por profundamente enterrada que esté, rara vez es inalcanzable si se persigue con suficiente ingenio y dedicación. Cada avance científico se convierte en una llave que abre una cerradura oxidada, revelando fragmentos de un rompecabezas que, con cada pieza, acerca la imagen completa a la claridad.
Nos recuerda que el conocimiento no es estático, sino un flujo constante, siempre en expansión, siempre capaz de iluminar lo que antes era invisible. Este entrelazamiento de elementos nos lleva a una reflexión más profunda sobre las implicaciones que un misterio de esta índole proyecta sobre el tejido social. La erosión de la confianza, el dolor del duelo perpetuo y la persistencia de una herida colectiva son más que meras consecuencias. Son recordatorios elocuentes de que la justicia no es un lujo, sino una necesidad fundamental para la salud de cualquier comunidad. La forma en que una sociedad aborda sus enigmas sin resolver, la voluntad que demuestra para desvelar lo oculto y la empatía con la que trata a quienes buscan respuestas, definen su propia integridad moral. Es un barómetro de nuestra humanidad, un indicador de cuánto valoramos cada existencia y cada historia individual. Mientras nos acercamos al desenlace de esta exploración, sentimos cómo la resonancia de las voces silenciadas se hace más potente, trascendiendo las barreras del tiempo y el espacio. La historia que hemos desgranado no es solo un relato de hechos, sino un compendio de lecciones sobre la resiliencia del espíritu humano, la infatigable búsqueda de la verdad y la intrínseca conexión entre el pasado y nuestro presente. Nos damos cuenta de que cada misterio resuelto no solo cierra un capítulo, sino que abre una ventana a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de las complejidades del mundo que habitamos. Las sombras que una vez cubrieron este enigma empiezan a disiparse, no solo por la luz de la evidencia, sino por la luz de una conciencia renovada. Hemos recorrido un sendero sinuoso, trazado entre la vastedad implacable del desierto de Arizona y las ruinas silentes de un motel olvidado, desentrañando las capas de un misterio que se negó a ser consumido por el tiempo. La historia de Sofía y Ricardo, lejos de ser un mero expediente empolvado, se erige como un poderoso testimonio de la tenacidad de la memoria humana y de cómo el pasado, por mucho que se intente sofocar, siempre encuentra un cauce para manifestarse. Lo que una vez pareció un vacío insondable, un silencio eterno, ha demostrado ser una pausa, una espera paciente, hasta que la conjunción de la persistencia humana y la evolución del conocimiento permitiera que la verdad emergiera, resquebrajando el manto de 3 décadas de olvido. El oasis del viajero, con sus paredes carcomidas y su atmósfera cargada de un pasado inconfesado, se ha transfigurado de un simple hito en el camino a un custodio involuntario de una narrativa crucial. Este lugar, abandonado por la mano del hombre, nos enseña que los espacios físicos no son meros contenedores pasivos, se convierten en testigos silenciosos, en repositorios de las energías y los eventos que presencian. Su resurgimiento de las sombras no es un acto fortuito, sino una invitación a escuchar los susurros que la materia retiene, a percibir las historias que aguardan ser desenterradas, recordándonos que el mundo que nos rodea está imbuido de una profundidad que a menudo pasamos por alto en nuestra prisa. Es un espejo que refleja no solo los horrores, sino también la esperanza de que ninguna vida, por más oculta que haya sido su tragedia, quedará para siempre en el anonimato. La resolución de un misterio de esta magnitud, después de un lapso tan prolongado, trasciende la mera aplicación de la justicia legal. Se convierte en un acto de profunda humanidad, una reafirmación del valor intrínseco de cada existencia. Para las familias que han cargado con el peso de la incertidumbre, el conocimiento de lo ocurrido, por doloroso que sea, ofrece el anhelado umbral hacia la paz, permitiéndoles transitar del duelo suspendido a un proceso de sanación.
Es un recordatorio contundente de que la esperanza no tiene fecha de caducidad y de que la incansable búsqueda de la verdad es un imperativo moral que une a las generaciones, forjando un lazo inquebrantable entre quienes se fueron y quienes quedan para recordar. Este viaje nos insta a una reflexión colectiva. ¿Qué otras verdades yacen sepultadas bajo el polvo del tiempo, en rincones olvidados de nuestro mundo, esperando ser descubiertas? La persistencia de la memoria, manifestada a través de la tenacidad de investigadores, la evolución de la ciencia forense y la inquebrantable fe de las familias, nos demuestra que no hay olvido que resista la fuerza combinada de la curiosidad y la compasión. Cada misterio desvelado no solo cierra un capítulo doloroso, sino que ilumina el camino para otros, fortaleciendo la creencia de que ninguna vida es insignificante y que la sociedad tiene la obligación de buscar respuestas para todos, sin importar su origen o las circunstancias de su desaparición. Así, al contemplar el desenlace de esta historia, entendemos que la verdadera práctica del recuerdo no termina con la revelación de una verdad, sino que comienza con ella. Es un llamado a la vigilancia constante, a mantener viva la llama de la Inquisición y a escuchar los ecos silentes que aún resuenan en los vastos paisajes y en los lugares abandonados. La historia de Sofía y Ricardo y la resurrección del oasis del viajero no son solo el fin de un enigma, sino el principio de una comprensión más profunda. Que la justicia, la memoria y la verdad, aunque a veces lentas en su manifestación, son fuerzas inquebrantables que tarde o temprano encuentran su camino hacia la luz, exigiendo que nunca olvidemos el valor de cada promesa y de cada vida.